El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Milena Rodríguez y como venía diciéndoles hace unos días, se venía algo maravilloso. Entonces les presento a José Segura. Él es un mentor, guía espiritual. No sé, José, cuéntanos, preséntate. Pues no sé, como te venía diciendo anteriormente, no tengo como una etiqueta como tal de guía, coach, mentor, porque digamos que todas las personas con las que trabajo y en las empresas con las que he trabajado, generalmente me llaman de todas las formas, ¿no? Como hola coach, hola maestro, hola mentor, entonces digamos que no tengo como una etiqueta como tal, pero pues sin embargo todos los temas que yo toco y trabajo de tema de conciencia y espiritualidad, pues podría decirse que puedo ser como un tipo de guía espiritual. Sin embargo, pues no tengo una etiqueta como tal, así que me pueden llamar como quieran, tranquilos, y ya. Ok, listo, vale. Mira, básicamente yo creo este podcast para la gente que nos está oyendo y está como muy deprimida, depresiones, ansiedades, todo esto. Tengo mucho lo que he hablado contigo, es pues tú guías todo este tema del crecer personalmente o espiritualmente, pero quiero saber un poco más de tu vida, cómo llegaste a este punto donde guiar a la gente y cómo te das para ayudarlos. Entonces, como cuéntanos un poquito como de tu vida, desde dónde empezó como todo este tema. Ok, no sé ni por dónde empezar. Porque pues generalmente yo de chiquito siempre fui una persona que le gustaba mucho relacionarse y movía como masas en los colegios, ¿sí? Yo era el que estaba liderando a todos los compañeros en el colegio, pero siempre los lideraba para mal, siempre los estaba liderando para mal. Entonces yo era el que cogía el grupo de compañeros y de compañeras y le hacíamos las maldades a los profesores. Quemábamos basuras en el colegio. El que hacía el sindicato ahí. Sí, o sea, una vez nos robamos un VH. Los baños los volvíamos una nada, no dejábamos hacer clase, encerrábamos a los profesores en salones o en los baños y no los dejábamos salir. Entonces digamos que siempre estuve como impulsando esa conducta de todos los muchachos hacia el mal. O sea, eras ese niño insoportable que el profesor dice, no, Dios mío, sí, vino. De hecho, y cuando no iba era, no vino. Yo tuve unos primos que entraron a un colegio en el que yo estuve, que el colegio se llama el Real Escandinavo, y tuve unos primos que entraron después que yo a ese colegio, y solo por el hecho que eran primos míos ya los tenían fichados, eran como otro Segura. Entonces fue como un tema ahí. Pero bueno, el hecho fue que todo eso y toda esa conducta que yo tenía fue por la ausencia de un padre y una madre, ¿sí? Al fin y al cabo. Porque pues digamos que mi papá era un personaje, mi papá siempre fue muy agresivo, le encantaba el alcohol, le encantaban las drogas, le encantaban las mujeres. Entonces pues debido a eso el matrimonio con mi mamá siempre fue súper complicado, hubo mucho maltrato físico, hubo mucho maltrato psicológico. Y de hecho como que esas imágenes de niño que yo tengo básicamente siempre es como allá encerrado en la habitación, escondido, tapándose los oídos o los ojos para no ver cómo ellos se maltrataban o evitar escuchar los golpes contra las paredes, botaban los televisores. Entonces siempre fue súper complicado hasta que llegó un punto que cuando yo tenía aproximadamente entre unos 10, 11 años, por querer seguir evitando ver ese tipo de escenas, yo empecé a salir a la calle. Sí, yo me salía, ellos ni se daban cuenta que yo me iba porque estaban por allá peleando, dándose en la jeta, allá sí, en su segundo o tercer round del día. Entonces sí, yo me salía y pues en la calle obviamente uno empieza a conocer muchas cosas, ¿no? De todo, claro. Entonces un día que recuerdo muy bien, se me acercaron unas personas de ahí del barrio de Castilla, que yo vivía en ese tiempo. Y simplemente me dijeron como hey, pelado, ¿qué pasó? ¿Está bien? Porque me veían llorando y se me acercaron y empezaron a hablarme. Ellos me llevaban 4, 5, 6 años y de hecho fueron muy bien conmigo, ¿sí? O sea, fueron muy bien conmigo, pero a lo que me llevaron no fue tan bueno. No fue tan chévere.
pero en ese momento fueron muy bien conmigo, entonces claramente yo también tuve la apertura como de empezar a salir con ellos. Entonces, o sea, donde tenías el vacío de, pues, de tu casa y los problemas, empezaste como a resguardarte en tus amigos poco chéveres. Totalmente. Entonces yo me empecé a resguardar en ellos y empecé a salir con ellos y me di cuenta que ellos empezaban a vender droga ahí en el barrio. Entonces yo fui como... Venga a ver qué es esto. Okay. Y cada vez me fui involucrando muchísimo más, entonces estuve muchos años vendiendo droga. Claramente pues una cosa empezó a llevar a la otra y también empecé a robar en la calle. Y mi papá, curiosamente, también estaba dentro de ese mundo. O sea, no sabías si te diste cuenta. En ese momento, cuando empezó como todo el bollo con mi mamá de chiquitos, yo no tenía ni idea. Lo sospechaba por cosas de mi papá, pero no tenía ni idea. Yo me vine a enterar fue después de todo lo que él hacía. Y en un momento ellos se separaron y yo decidí irme con mi papá. Okay. Porque una parte de mí me decía, no lo dejes solo, cuídelo, y me fui con él. ¿Por qué pasa eso? O sea, cuando un papá o una mamá es demasiado dura o uno tiene ese vacío, sea de padre o madre, uno siempre quiere ir con ellos. Sí, pues en teoría es lo que nos han más lastimado. Porque el alma de todas las personas, digamos que yo tengo un concepto en la cabeza de que no hay nada bueno ni malo. ¿Sí? No hay absolutamente nada bueno ni malo. Pero independientemente de eso, para la conciencia que tiene nuestra alma, sí nosotros desde nuestra humanidad catalogamos cosas buenas y malas. Y desde esa etiqueta de que algo es bueno y malo, para nosotros desde chiquitos siempre va a ser malo ver a nuestros seres queridos sufrir. ¿Sí? Entonces cuando un padre o una madre nos hace sufrir a nosotros de chiquitos, inconscientemente nosotros decimos, esta persona está mal. O sea, su corazón está mal, su mente está mal, y en vez de uno alejarse, uno inconscientemente lo que quiere es tratar de ayudar a esa persona. Lo que pasa es que pues uno también de niño no sabe cómo hacerlo y simplemente uno se va dejando llevar también como por esa conducta de ese mamá o esa papá y lo van transformando a uno también a hacer ese mal, por decirlo así. Pero digamos que ese primer impulso que uno siente de irse con esa persona que a uno le hizo daño es porque uno quiere ayudar a esa persona inconscientemente. Lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo. Y no sabe que se está haciendo igual más daño. Totalmente. Pues de alguna forma sí, depende como el proceso de cada persona, porque pues hay procesos que salen muy bien, ¿no? Y resulta que el hijo sí ayuda a que mamá y papá salen algo. Pero sí, o sea, generalmente el caso siempre es que uno de niño también sale lastimado por querer repetir, porque uno lo que hace es buscar la aprobación de esa mamá y papá inconscientemente, y lo que hace es repetir conductas para que mamá y papá lo aprueben. Y eso fue lo que me pasó. Yo empecé a repetir conductas de mi papá para que me aprobara. Para que te aceptara entre todo el daño entre todo el daño que él hacía, porque pues él también robaba y vendía drogas, o sea, él también hacía lo que yo empecé a hacer de niño, pero a una escala 10 veces mayor. Okay. Entonces yo empecé a repetir todas las conductas de él, y por más que yo por dentro dijera no quiero hacer esto, pero ganaba más como ese amor a mi papá, y yo decía inconscientemente, quiero tenerlo cerca, entonces hago lo mismo que él hace para que él se sienta orgulloso de mí. Y pues, bueno, eso lleva a un problemón. Sí, después. Terrible, no me imagino, o sea, antes no, o sea, digamos que yo tuve un amigo que estamos como en sexto, ponle tú 12 años máximo, y él me decía, yo tengo un amigo que me dice, camine y vamos a hacer jíbaros. Entonces él empezó. Después le dijo, no, vamos a ser sicarios. Le dijo, usted termina muerto o usted termina en la cárcel. Uh-huh. Entonces eso les esperaba como todo ese mundo de las drogas. Bueno, ¿y cuánto duraste con eso? Cuando yo me fui con mi papá, cuando pasó todo esto que te estaba contando, yo tenía 14 años. Entre 13 y 14 años aproximadamente. Y mi papá murió porque en todo ese transcurso del tiempo le dio una enfermedad que se llama aplasia medular, que es muy parecido a la leucemia, muy parecido, le dio súper fuerte, o sea, la piel se le empezó a caer, él perdió la vista, perdió la movilidad de medio cuerpo, se le caía el cabello, o sea, una vaina que se lo llevó en 2 años impresionante. Pero denso, o sea... Sí, fue súper denso, y cuando él murió,
El día que él murió fue que yo dije, no quiero más esta vida para mí. Yo tenía 19 años. Y ahí fue donde yo dije, no. Siempre duraste 5 años en este entre mundo 5 o 6 oscuro, años. porque igual a la final es un vacío terrible que pues yo que he visto nunca lleva nada chévere. Totalmente. Sin embargo, yo tomé esa decisión en ese momento, pero no me salí ahí mismo. Porque pues salirme ahí fue complicado. Porque pues yo llegaba otra vez al barrio y llegaban todos los amigos que yo ya había hecho en todo ese mundo y era como, hey José, ¿qué más? Vamos de rumba. No te alejas de ellos. Y yo era como, ay, estoy solo, estoy triste, está bien, vamos. Sí. Entonces me iba de rumba con ellos y entré en un ciclo ahí donde o sea, en un ciclo que casi no salgo, donde todos los días yo decía no más, no más, no más, y llegaba la tarde, llegaba la noche que me encontraba con ellos y ¡boom! Otra vez. Volví a caer. Y así estuve aproximadamente otros 4 o 5 años, hasta que pasaron ciertas cosas que ya te cuento, pero salir de ahí me llevó un buen tiempo. Y eso pasa como en todo tipo de situaciones, ¿no? Pasan en las relaciones sentimentales, pasan, pues digamos en este tema donde tú nos cuentas, pasan absolutamente todo, donde nosotros queremos salir y no nos sentimos bien, pero entonces cuando intentamos salir nos vamos a sentir como solos, vacíos, bueno. Pues lo que pasa con el ser humano cuando está intentando de cambiar algo es más, esto es bien curioso, porque tú has escuchado esto que dicen que todo el mundo puede cambiar, ¿cierto? Todo el mundo puede cambiar. Y de hecho yo creo eso también, todo el mundo puede cambiar. Sin embargo la ciencia dice que es imposible cambiar. Pero es que el querer es poder. Yo siempre digo el querer es poder. Todo el mundo quiere $1 millón. ¿Quién los tiene? Sí, no. Pues, porque pocos. querer no es suficiente. Ok, entonces. Y ahí es donde está la cuestión, que la gente quiere mucho. Y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero... Ok, ¿qué estás haciendo para eso? No, nada. No. Exacto. El querer no sirve para nada. Y ahí les digo, si quieren cosas, no. Eso no les va a servir de nada. Porque es que dentro de la misma ciencia está que cambiar es imposible. Es completamente imposible. O sea, es hacerlo y... Sin embargo, se puede cambiar. ¿Sí? Pero entonces, bueno, digamos que como para no entrar en todo el gallo de cómo hacer para cambiar, porque eso hay una ciencia detrás de cambiar el pensamiento, conducta, sentimientos, sensaciones corporales, porque la programación está dentro del cuerpo de la persona, no en la mente ni en el corazón. Por más que tú le digas a tu mente, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, no sé, un ejemplo, hablar en público. Si las personas dicen, yo quiero hablar en público, y por más que tú mentalices a esa persona, lo vas a hacer bien, vas a hablar en público, lo vas a hacer excelente, se para enfrente de 100 personas y el cuerpo una vez tieso, sí, va a reaccionar. Porque la programación inconsciente y subconsciente está en el cuerpo, no en la mente. Entonces digamos que la gente lo que trata de cambiar es esto. Sí. Y por eso no cambian. Porque tu pensamiento no va a cambiar si tú no cambias tu corporalidad. Ok, o sea, aparte de la mente, es el cuerpo, es todo. Totalmente, si tú no cambias la programación que tienes en el cuerpo, no vas a poder cambiar nada. Nada que hacer. Nada, absolutamente nada. Que bueno, eso es otro tema que... mucho más amplio que después mucho más vamos amplio, a ver. O sea, que después les enseñaré cómo cambiar esa programación del cuerpo. Ok. Pero hay que cambiarla. No se lo pierdan. Pero entonces... las personas siempre entran como en estos ciclos de ingresar y que les cuesta salir de esos lugares donde se les hace daño, porque es que nosotros los seres humanos somos adictos. Entonces como el ser humano es adictivo, precisamente si tú te das cuenta, todos los neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro, que son la dopamina, la adrenalina, se me fueron los otros neurotransmisores. Pero el hecho es que los principales son 4, ¿sí? Y todos terminan en ese INA. Y cuando uno separa las palabras, todo lo que termina en INA es adictivo para el cuerpo. Por eso la cafeína, también por eso la cocaína, ¿sí? Porque todo es adictivo. Y el ser humano se vuelve adicto a las emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú de niño, de niña, de chiquito, sentiste cierta emoción negativa, y la cual esa emoción negativa hizo que mamá o papá o la persona que te cuidara o tu pareja o lo que sea se acercara más a ti, tú de una vez programas a tu cerebro para que se sienta otra vez de forma negativa para que eso suceda. Me explico. Si en algún punto tú llegaste y, no sé, peleaste con tu papá, de niño, de niña, chiquito, adolescente, no importa,
peleaste con tu papá, tal cosa, y tu papá te decía, estúpida, usted no sirve para nada, porque pasa mucho. Y eso hace que mamá llegue y te dé un abrazo. Y te diga, mi amor, no pasa nada, papá se enojó, X o Y. Y entonces mamá te da un abrazo y tú sientes un resguardo en ese abrazo que mamá te dio y sientes una conexión más fuerte con mamá. Entonces, en ese momento, lo que genera para el cerebro de las personas es, ok, si yo me pongo de esta forma, mamá siempre me va a cuidar. ¿Sí? Sí, o sea. Siempre me va a cuidar. Entonces, inconscientemente, nosotros volvemos a tratar de repetir una emoción negativa para que mamá nos cuide. Es un ejemplo. Pero eso pasa en todo, en absolutamente todo. ¿Sí? Si con tu pareja, digamos una persona que no puede separarse de su pareja, lo que tiene que identificar es cuál es la emoción negativa que esa misma persona genera para que la atención de la pareja vuelva. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, no sé, supongamos estás con tu pareja y en un momento de la relación, por primera vez en esa relación, tú estabas triste, ¿cierto? Y resulta que le dijiste a tu pareja, mi amor, estoy triste, no salgas a jugar fútbol. Un ejemplo. Y entonces tu pareja al verte triste va a decir como, uff, está bien, no voy a salir a jugar fútbol porque estás triste, entonces ven, yo te cuido, te apapacho, vamos a comer, vamos a tomar algo. Inconscientemente eso ya genera una programación para el cerebro de la mujer que va a decir, si me pongo triste, él me va a poner atención. Él me va a poner atención. Okay. Entonces la misma persona empieza a volverse adicta a esas emociones negativas sin darse cuenta. Y por eso cuesta tanto salirse de ahí. Por eso a veces cuesta tanto salirse de mamá, salirse de papá, salirse de la pareja, porque uno está adicto a una emoción. Y desde ahí empiezan todos estos temas de las depresiones, las ansiedades. Totalmente. O sea, todo lo que hoy en día a todo el mundo, porque yo decía, a mí me pasó hace, ponle tú, 9 meses inició y hace 5 meses explotó todo, donde yo decía, no quiero más. Totalmente. Lo que pasa es que una depresión, porque digamos que como esas 3 emociones principales que se viven mucho hoy en día, que es la depresión, el estrés y la ansiedad, ¿sí? Y cada una está asociada con un tiempo diferente. La depresión está siempre asociada con algo del pasado. Siempre. Una persona que está deprimida es porque hay una asociación del pasado. Algo de niño que de niño o que pasó la semana pasada. O sea, siempre hay una asociación del pasado. Tú no te deprimes por algo del futuro. No, sí, ¿no? Tú te pones ansioso o ansiosa por algo del futuro. Sí. ¿Sí? La ansiedad está relacionada con el futuro y el estrés con el presente. Tú no te estresas por algo que no ha pasado y no te estresas por algo que ya pasó. Tú te estresas por algo que está pasando. Que eso te puede recordar algo del pasado, que te puede generar también un poco de estrés por algo que no se va a alcanzar en el futuro, sí, pero es algo que está pasando en el momento. Entonces, uno tiene que tener en cuenta de decir como, ok, si yo sufro de depresión, o sufro de ansiedad, o sufro de estrés, uno primero tiene que asociar es el tiempo. Okay, entonces yo sufro por mi pasado, o sufro por el futuro, o sufro siempre por mi presente. Y cuando una persona está deprimida, toquemos primero la depresión, cuando una persona está deprimida es porque está jugando un rol y el alma de la persona está cansada de jugar un rol que la persona no es. ¿Sí? Entonces, okay, sea porque mamá, el sistema, el trabajo, el colegio, la universidad, papá, pareja, me está haciendo jugar un rol que no soy yo. Ok, entonces si no quieres tener, pues salte de ahí y busca otro, como otra forma. Lo que pasa es que como la persona también está adicta a la emoción, no se sale. Y por eso la gente se deprime más y más. Y la depresión cada vez se hace más intensa porque se hace adicto a una emoción de un rol que la persona está jugando y que no es. O sea, la depresión es como una máscara de algo que tú no eres. Y tú le preguntas a cualquier persona que tenga depresión, digamos que esta pregunta es muy cliché y más hoy en día con la vaina de la espiritualidad, pero tú le preguntas a una persona que está deprimida como oye, ¿tú quién eres? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Sí? Y siempre se van a ir a lo más negativo de la vida, siempre. Y ellos no van a tener claro quiénes son. No, pues, nunca van a tener claro quiénes son. Tienen la emoción como muy abajo. Y básicamente las personas que están sufriendo depresión tienen que darse cuenta es dónde están jugando un rol que ellos no son. ¿Sí? Dónde están siendo alguien que no son. Tip, por favor. O sea, eso es lo primero. Pasa, claro. Eso es lo primero. O sea, uno no...
Y bueno, para las personas que toman medicamentos, por favor no tomen medicamentos. Los medicamentos no sirven para absolutamente nada. No, antes empeoran. Empeora siempre cualquier situación. Entonces, el primer tip, por así decirlo, para quitar la depresión, solamente es identifica dónde estás jugando una persona que no eres. Eso es lo primero. Okay. Y ya después de que la persona logre identificar dónde está jugando ese rol, ese papel que no es, lo que tiene que identificar es cuál es la emoción que me tiene adicto a esta situación, ¿sí? Que generalmente puede ser una tristeza, ¿sí? Porque la depresión pues viene de una tristeza, pero una depresión, digamos que más allá de una tristeza, la raíz principal de una persona cuando se deprime es porque tiene una rabia interna que nunca sacó, nunca. La depresión no viene de la tristeza, la depresión viene de la rabia. Y si tú coges a una persona que está deprimida, claro, hay una tristeza, sí, pero cuando uno profundiza y le pregunta mucho a la persona, uno se da cuenta que lo que tiene es rabia. Rabia que mamá no me deja hacer, que papá no me deja hacer, que mi pareja no me deja hacer, que no sé qué hacer en la vida, no sé quién ser en la vida, no sé para dónde ir. Es una rabia interna que tiene la persona. Entonces tiene que identificar qué es lo que le está generando esa rabia, ¿sí? Y esa rabia, para poder buscar cuál es la emoción o hacia qué exactamente está como arraigada esa emoción, tiene que buscar la persona y la situación en qué momento y lugar se dio esa depresión. Y cuando yo hago procesos con las personas, digamos que hay veces que tenemos que hacer sesiones de hipnosis o canalizaciones con el mundo espiritual para saber realmente en qué momento se dio, porque pues eso está por allá en el subconsciente, en el inconsciente, y las personas deprimidas nunca saben por qué están deprimidas. O sea, tú sabes hacer todo este tema de sacar el por qué inició la depresión. Sí, yo hago canalizaciones, yo hago regresiones hasta de vidas pasadas. Entonces, digamos que con todo eso, yo lo que hago es ver toda la información de la persona y saber en qué momento se le activó todo para poder sanar, transformar. Ok, y digamos, pasaste todo este tema de tu papá, las drogas, quisiste salir de esto. ¿Sentiste en ese momento como todo lo que me estás contando? O sea, nos estás contando como, okay. Como estoy deprimido, quiero salir, ¿cómo salgo? ¿O te empezaste a como sentir ese vacío de soledad? Mira que, como retomando la historia, sí, porque nos salimos. Cuando yo seguí, o sea, cuando yo ya empecé a vivir solo, porque yo estaba viviendo con mi papá se murió, entonces yo empecé a vivir solo, yo estaba muy mal. En serio, yo estaba muy mal y yo me la pasaba de rumba, vendiendo droga, viaja por acá, viaja por allá, y por más que yo llegaba a la noche a decir como no quiero más esto, al día siguiente, pum, me llamaban como hola bebé, vamos a salir, y yo era como no, pero ya voy. Sí. O sea, no, pero está bien. Sí, o sea, exacto. No como no, pero sí. Ajá. Entonces cuando yo estaba en esa situación, en un momento llegó una prima y me dijo, hola José, ¿cómo estás? Te tenemos un entrenamiento de potencial humano, de liderazgo, ¿quieres ir? Y yo fui como, pues pana, no tengo todo el dinero, pero sí, o sea, quiero ver si allá encuentro respuestas de algo, ¿sí? Lado, o sea. Y me llamó una tía y me dijo, tranquilo, yo le pago esa primera parte del entrenamiento, y ella me lo pagó. Entonces yo fui a ese entrenamiento, que de hecho fue muy incómodo, muy incómodo, pues porque yo venía del barrio, recursos bajos y toda la vaina, y llegué a ese entrenamiento porque el entrenamiento no era nada económico, un entrenamiento de 4 millones de pesos, 3 días. Entonces para ese tiempo, claro, no era nada económico para mí. Entonces lo que pasó fue que cuando mi tía me pagó el entrenamiento, yo llegué allá y pues era solo gente adinerada y yo era el man de barrio allá. Qué incómodo. Súper incómodo para mí en ese momento. La gente hablaba súper gomelo, como hey, hola huevón, ¿cómo vas, marica? Excelente. Y yo era como a punta de parce. y yo qué perrito. Okay. Porque yo hablaba así en ese tiempo. Entonces pues digamos que yo más de un momento yo me quise ir de ese lugar, pero una voz dentro de mí me decía quédese. Y yo me quedé. Entonces en ese entrenamiento, que duró, ese primer entrenamiento, porque eran varios entrenamientos, ese primer entrenamiento duró 3 días, lloré un montón, porque pues allá me hicieron confrontar muchas cosas de
de todo lo que yo estaba viviendo, como me pusieron en la cara todas las cagadas que yo estaba haciendo y que literalmente no estaba haciendo nada por mi vida, solo rumba, viejas, trago, drogas y no estaba haciendo nada por mi vida. Y allá me pusieron todos los escenarios en la cara y me dijeron, vea esto. Son una cachetada de literal. vida. Y cuando me dieron esa cachetada emocional y mental y espiritual y de todos los sentidos, yo fui como, puta, ¿qué estoy haciendo con mi vida, güey? Y ahí tenías... Yo tenía 20 años, porque fue un año después de que mi papá murió. Yo tenía 20 años, estaba pollito. Bebé. Y después de eso, digamos que dentro de ese entrenamiento empecé a conocer otro tipo de personas, claramente. Esos gomelitos, como en ese tiempo le decía, porque ya ahorita no les digo así claramente. Empecé a conocer otro tipo de gente. Entre los otros entrenamientos, que en total el proceso duraba como 3 meses aproximadamente. Y curiosamente, yo fui la persona con mejores resultados dentro del entrenamiento. O sea, fui la persona que tuvo más evolución dentro del entrenamiento. Y hubo una premiación, o sea, me gané un premio y toda la vaina. Y cuando me gané el premio, al día siguiente de ganarme el premio, yo dije como, ¿y ahora qué hago? Sí, o sea, no sé qué hacer con mi vida. Yo lo único que sé hacer es robar y vender drogas. Y lo que acabaste de aprender. Y lo que acabé de aprender, pero lo que acabé de aprender era un tema de liderazgo. Y yo decía, ¿qué hago? Sí, ¿qué hago con mi vida? Y como a las 2-3 semanas de estar como en esa confusión de mirar qué hacer con mi vida, me llamó una persona de esa empresa y me dijeron como, hola José, nos gustó mucho tu proceso, queremos que nos apoyes ahora ayudando a otras personas. Y yo fui como... Y ahí nace todo este mundo. Genial. Exacto. Ahí fue donde yo empecé como a entrar en todo el mundo de realmente del autoconocimiento, de crecer y todo esto. Duré 3 años allá y conocí personas maravillosas que actualmente muchos de ellos son amigos míos y los amo y los valoro infinitamente. Hasta mis 25 años que entré como en un conflicto, que yo duré varios años allá, pero como que todo ese pasado yo no lo había podido dejar del todo. ¿Sí? Yo me iba con mis nuevos amigos entre semana. Bien. ¿Sí? Los fines de semana para otro lado. Y los fines de semana me llamaban los otros, hey, la rompiste otra vez. Y yo era como, no. Y una parte de mí decía como, bueno, si yo cambié, voy a poder cambiar a mis amigos. Así que no los voy a abandonar porque yo sé que los voy a poder cambiar en algún momento. Okay. Pero era un paso mental que yo me estaba haciendo era porque no los quería soltar. Sí. Sí, porque yo no quería soltarlos. Pero básicamente lo que tú querías hacer era no soltarlos, no estar lejos de ellos. Yo no quería. Porque de alguna forma me divertía. Estaba la rumba, estaban las viejas, me divertía, la pasaba bien. Tu zona de confort antigua y no Totalmente. querías soltarla. Entonces, pues, aferrado total. Llegó un punto que estos otros amigos de este nuevo mundo que obviamente ya me mostraron el mundo del emprendimiento, de crear empresa, el autoconocimiento, el liderazgo, de la espiritualidad, de la conciencia, conocerte, crecer, ser alguien en la vida. O sea, cuando yo empecé a conocer todo esto, llegó un punto que ellos me dijeron como, brother, decide, güey. O sea, ¿te vas a estar con nosotros o vas a estar donde estabas y estuviste toda tu vida? Decide. Y ellos me lo pusieron así. Y es muy difícil el poder saber qué hacer, o sea, sabiendo que tienes todo este mundo amplio, es muy difícil. Digamos, yo quiero hacer muchas cosas y quisiera estar súper alto y todo. Pero ¿cómo? Y tú lo sabías y no sabías. ¿Cómo hacerlo? Ya te cuento ahí. Las bendiciones de Dios vienen de diferentes formas, solo tenemos que aprender a identificarlas. O sea, sí, yo quedé como una confusión porque en ese momento yo me di cuenta que yo sí tenía un poder de liderazgo y de mover gente. Pues lo hacías cuando eras pequeño. Exacto. En forma negativa, porque no lo podías hacer en forma positiva. Y en todo este entrenamiento de liderazgo en el que estuve me di cuenta que realmente tuve ese poder. Sin embargo, dentro de ese entrenamiento hice un montón de cagadas, pues porque yo venía de un pasado bien oscuro, por así decirlo, que en este momento ya ni siquiera le digo pasado oscuro, le digo mi pasado. Okay. Fue lo que me enseñó. Pero entonces hice un montón de cagadas allá y bueno, el hecho es que cuando mis amigos me pusieron esto, yo al fin y al cabo decidí, como no saben que me quedo aquí porque aquí he crecido, allá no crecía. Con el dolor del alma le dije a mis otros amigos como, chao, gracias. Brother, los amo, si en algún momento en serio necesitan de mí, aquí estoy, pero no más. O
O sea, realmente no más, final, se acabó todo esto. Y empecé a involucrarme más con esta gente, y pues todos mis amigos ya tenían sus emprendimientos bien avanzados, o ya eran empresarios. O sea, te lo juro, yo desde que salí desde ese punto donde yo no tenía trabajo, no tenía absolutamente nada a mis 25 años, y en ese momento tengo 28, o sea, hace 3 años, literal. Y ellos ya tenían sus empresas, tenían sus emprendimientos, facturándose $70,000, $100,000 al mes, o cada 3 meses, y yo en ceros. ¿Y cómo se siente eso? Yo me sentía como un bicho raro en medio de ellos, de decir como, y me sentía incómodo, y más de una vez mi programación del pasado me decía, tú no perteneces aquí, vete. Y otra parte me decía, no, quédate porque si aquí vas a crecer. Y ellos me lo decían, y yo por eso los amo. Ellos me decían, brother, perteneces acá, tú tienes potencial, no tienes ni mierda, pero nos tienes a nosotros y nosotros te vamos a ayudar. Genial. No te vayas. Y yo era como, gracias, God. Entonces, ¿qué pasa? Que después de todo este tiempo, uno de ellos me dijo, brother, yo he visto que te va bien con la gente, conectas con la gente, y he visto que puedes ayudar a las personas. Entonces, si quieres, me ayudas aquí dentro de mi empresa y trabajas el tema de la psicología. Yo no estudié psicología. ¿Sí? Es más, yo hice 4 semestres de psicología, pero yo no acabé la carrera. Yo nunca la acabé. Sin embargo, yo dije como de una. O sea, bueno, de una, entre más yo esté con ustedes, más aprendo, de una. Entonces, me di cuenta que, o sea, en serio me iba bien trabajando con las personas, y cuando todas las personas llegaban a mí con sus situaciones, yo viví todo eso, lo que las personas me llegaban a mí, porque pues yo viví maltrato psicológico, físico, peleas en la calle, drogas, decepciones amorosas, o sea, yo viví todo. Y yo digo, desde pequeño yo tuve una experiencia muy amplia en la vida, por así decirlo, que me permite poder saber cómo salir de ahí, porque salí de ahí para ayudar a otras personas. Y yo lo que hice fue como, a ver, ¿yo qué hice en esta situación? Entonces analizaba bien la situación de la persona, la comparaba con la mía, veía cuáles eran los puntos en común y le decía, mira, estos eran los puntos en común, tal vez te funcione esto y esto y esto. Las personas me llamaban en la semana y me decían, oye, me funcionó, ¿ahora qué hago? Y yo, no sé, pero ven y hablamos. ¿Sí? Entonces, así empezó la vaina. Digamos que esta parte que ya voy a tocar de aquí en adelante depende mucho de las creencias de la persona. Sí, o sea, los dejo al juicio de ustedes. Pero, sí, o sea, digamos que en este mundo se ve todo, se ve lo religioso, se ve lo espiritual, se ve absolutamente de todo, y no entramos a tocar temas sensibles, pero es que nos sirve un montón aprender de todo lo que pues José sabe, porque pues yo cuando a mí me dio depresión, yo decía, me la pasaba llorando y durmiendo, y porque pues empecé a como a salir de mi realidad durmiendo. Total. Y mi pareja me dice, pues que usted es muy floja, pero es que, parce, no es por floja, pero me daba mucho sueño, y yo decía, ¿qué hago? Entonces, más allá de todo, y cuando conocí a José, yo decía, este es el hombre que necesitamos, y muchos necesitamos conocer, y que nos va a dar tipsitos de cómo salir de todo esto, de cómo aprender a conocernos sobre todo, porque esa es otra, no nos conocemos, vivimos en un mundo actual donde solo le dedicamos tiempo al trabajo y no nos dedicamos tiempo, y ahí fallamos totalmente. Entonces, cuéntanos. Totalmente. Entonces, sí, depende de las creencias, pero llegó un punto, esto va a sonar muy chistoso, yo no soy religioso, ¿sí? O sea, yo no soy ni católico ni cristiano ni nada de esto, pero claramente creo en Dios. Digamos que por las experiencias de vida siempre me di cuenta que siempre aparecía una luz, siempre aparecía una luz, y en la vida de todas las personas aparece una luz, lo que pasa es que uno no la ve, pero siempre hay una luz, o no hace caso. Pero entonces llegó un punto, que es lo que te digo, que es una chistoso, pero que llegó un punto que Dios me tocó, por así decirlo. José, estás acá, eres el elegido, porque yo me fui a un viaje a Medellín hace 3 años, que fue cuando mi vida cambió completamente, y yo regresé del viaje a Medellín, y cuando regresé al viaje a Medellín, te lo juro, yo cogí mi maleta y me empezaron a arder los ojos. Y entonces yo empecé como, mierda, ¿qué pasa? Y me rascaban y me ardían y me dolían, y yo empecé y duré un momento como con los 10 segundos con los ojos cerrados. Y cuando los abrí yo quedé como, verga, ¿qué está pasando?
porque yo empecé a ver el aura de las personas, yo empecé a ver colorcitos encima de las personas. Júralo. Y yo fui como, O sea, llamé a un amigo de Medellín y le dije, huevón, ¿usted le puso algo a la comida? ok, no. Y me dijo, huevón, o sea, si le hubiera puesto algo yo le aviso, ¿sí? Y pues yo no me sentía trabado ni nada, pues porque obviamente en ese pasado yo probé marihuana. Y, o sea, yo no me sentía trabado. Y yo fui como, ¿qué pasa, marica? Y le dije, huevón, es que me está pasando esto. Y el man me dijo, no sé, huevón, el efecto del avión, alguna vuelta, no sé. Y yo le dije, como, ¿sabe qué, huevón? Chao, todo bien. Le colgué. Yo caminaba y miraba a todas las personas con sus lucecitas encima. Y yo era como, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esta vaina? Me subí al taxi, yo me quedaba mirando el taxista con un color naranja que me acuerdo muy bien que tenía el taxi, yo no lo dejaba de ver, que el man me miraba en el espejo pensando quién sabe qué. Estabas en shock. Total. Yo en ese tiempo estaba viendo con mi mamá, llegué a la casa con mi mamá y yo me quedé mirando a mi mamá, me quedé mirando a mi hermana y yo decía, ¿qué es esto, güey? Yo me miraba a mí y veía toda la luz morada alrededor de mi cuerpo. El hecho fue que yo me quedé como 3-4 horas mirando el techo, porque yo llegué en la noche ya literal para dormir y me quedé como 3-4 horas mirando el techo, pensando, me miraba cada 5 minutos y seguía viendo el color. Y yo dije como bueno, ya como que el cansancio me dio y dije como, bueno, ya mañana amaneceré bien y mañana miro qué es esta vaina. Me eché a dormir y al día siguiente me despierto y lo primero que hago es verme y la luz seguía. Y yo fui como... Bueno, o sea, llegaste a un punto donde Dios quiso que llegaras y te deseó, porque sé que todos tenemos un don. Todo el mundo. Que no sabemos cuál. No sé cuál es. Quisiera saber cuál es. Pero llegaste, te despertaste miércoles otra vez, como, me imagino, ¿no? O sea, como totalmente. Dios, ¿qué hago? Totalmente. Y empezaste a averiguar o qué. Pues en ese punto lo que yo hice fue, digamos que yo ya había leído algo del mundo espiritual, Cábala, específicamente empecé a leer un poco de Cábala, que Cábala, digamos, es como la interpretación, no es exactamente este el significado, pero como para que sea entendible para las personas, la Cábala es como la interpretación o el verdadero significado de la Torá. Y la Torá es el primer libro de la Biblia. ¿Sí? Entonces, básicamente la Cábala es como la descodificación del simbolismo que hay detrás de la Biblia. Entonces, en ese punto yo ya había indagado un poco sobre todo el mundo espiritual y yo fui como, ok, o sea, sé que algo está pasando en mí, no creo que esté loco, ok, pero... y sigamos la vida. Sí. Entonces yo, literal, o sea, yo me sentía bien, me sentía muy bien y yo simplemente veía colorcitos y toda la vaina y a la semana de yo estar así, digamos que dejé el tema ahí. Si no te da como mareo, como decir, Dios mío. No, mira que no, yo me sentía súper bien. Simplemente ya te acostumbraste a ver a la gente con sus colorcitos. Exacto. Y a la semana siguiente yo estaba comiendo pizza con un hermano y con unos amigos. Y de un momento a otro, pues, comiendo pizza. Un plan nomás de tranquila vida. Relajado. Y de un momento a otro mis ojos se cierran completamente. Y cuando se cierran, yo empiezo con mi hermano. Y le digo, mira, brother, a ti te está doliendo la espalda por esto y esto. Tú tienes rabia en tu corazón por esto y esto. A ti por lo que te pasó con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, esto y esto. Claro, y o sea, mi hermano en ese momento quedó como, ¿de qué me habla, weón? O sea, ¿de qué me está hablando? Después una amiga que estaba al lado le dije, mira, a ti te pasó esto y esto. Después a mi amigo, con todos. Cosas que obviamente yo no tenía por qué saber y pasó con ellos. Y en ese punto yo fui como, no sé qué pasa, volví, o sea, como que volví de un trance medio raro en el que entré y cuando volví los volteé a mirar a todos ellos, llorando. 2 de ellos estaban llorando, el otro nomás estaba con los ojos aguados, el otro estaba súper enojado y me decían como, weón, ¿qué pasó? Yo les decía, no sé, díganme ustedes qué fue lo que pasó porque no sé. Pero sí te acordabas. Sí, me acordaba de todo lo que les dije, me sentí súper cansado. Me dieron ganas de vomitar, vomité y después de eso estábamos en la casa de una amiga y le dije a la amiga, marica, por favor déjame acostar en tu cama. Me dijo, dale, tranquilo. Me acosté a dormir de una y al día siguiente desperté con ella y yo una vez la desperté fue como, buenas. Hola. Ella abrió los ojos y le dije como, marica, lo que pasó ayer fue, o sea, pasó. Ella me dijo, sí, y por mi parte gracias. Y yo fui como, ok.
Y en ese punto yo dije, ahora sí me preocupé. Sí, ahora sí me preocupé, algo está pasando. Y ese mismo que me pasó ese día, me pasó 3 días después en la casa con mi mamá, con mi hermana y con los papás de un primo, que es muy cercano a mí. Me pasó con ellos, después me pasó en un Transmilenio, acá en Bogotá. Me pasó en un Transmilenio y te lo juro que en ese punto yo decía, parce, me estoy volviendo es loco. Entonces claro, porque pues no eras consciente, no podías controlarlo, no sabes ni cómo controlarlo. Total. O sea, y bueno, llegaron muchos momentos en los cuales pues te pasó todo este trance donde le decías a la gente así de la nada, oiga, reaccione y tome su cachetada de la vida. Había gente que me lo agradecía, había gente que se enojaba mucho conmigo. Obvio. No todos nos gustan, la verdad. Totalmente. Y llegó un punto que yo empecé a buscar muchos psicólogos y toda la vaina, hasta que llegó un punto que un amigo me dijo, oiga, weón, acuérdese que nosotros tenemos una conocida, ahorita está en España, Angie, si lo ves, gracias. Y ella hace Reiki, que es sanación espiritual con las manos. Entonces ella me dijo, ella de pronto le puede ayudar en algo. Y yo fui como, uy, sí, le escribí, le dije, hola G, ¿cómo estás? Me está pasando esto y esto. Me dijo, llámame. La llamé, digamos que sí me dio una guía de más o menos qué era lo que me estaba pasando. No una guía exacta, claramente, pero digamos, sí me ayudó a calmar. Pero te aclaró. Totalmente, o sea, me ayudó muchísimo. No y estás loco, José. ¿Qué? Y como 3 semanas después, llegó una amiga de Medellín y me dijo, José, yo tengo una amiga que le pasó exactamente lo mismo. O bueno, similar, ella te puede ayudar. Me pasó el contacto y yo ahí mismo le escribí, hola, ¿cómo estás? Hola, José, tal persona me pasó tu número. Y al día siguiente nos llamamos con una persona y esta persona pues también tiene un tema, unos dones bien bonitos, y apenas me vio me dijo, José, tú vas a ser un maestro increíble. Y yo fui como, bueno, ¿cómo te llamas? O sea, me presento, o sea, porque es que la primera frase que me botó fue esa y yo fui como, espera. Es que a veces ¿sí? Uno a veces tiene que en la vida procesar información uno y se presenta, uno se presenta antes de cualquier cosa. Entonces pues ella me botó ese bombazo y empezamos a hablar. Ella me explicó muchas cosas, o sea, ella fue la que literalmente me dijo, literalmente, no estás loco. Ella me estuvo guiando como un mes y la cuestión fue que llegó un punto que ella me dijo, José, tu proceso va muy rápido, estás aprendiendo muy rápido, porque yo ya logré controlar la sensación. Yo empecé a sentir la emoción de la persona, entonces yo sabía siempre cómo se sentía la persona, yo logro sentir el dolor de las personas, la emoción de la persona. En ocasiones hasta logro saber qué está pensando la persona, exactamente. Es increíble. Ay, gracias, qué angustia. Sí, pues sí, o sea, si te soy sincero, inicialmente fue un proceso muy duro, lograr controlar y asimilar todo esto. Pero ya con el tiempo, digamos que uno lo va. O sea, tú adaptando. Tú de la noche, así de la nada, sabes qué pienso, sabes qué me ha pasado, qué me duele, qué de todo, o lo controlas. Quiero saber qué piensa ella, quiero saber qué le duele a ella. Yo solamente activo esa parte porque ahorita ya lo puedo activar con una posición de manos, que precisamente es esta, o desactivo. Y yo cuando lo activo solamente cuando la persona me lo pide. No le doy mensajes a todo el mundo en la calle como, ay, hola, tu mamá, o sea, no. Sino solamente cuando literalmente la persona me lo está pidiendo, soy como, ok, va, y la boto. Okay. ¿Sí? Pero hasta ahí. Entonces, cuando yo empecé a controlar todo este tema de los dones, mi mamá, yo digo que mi mamá ha sido mi promotora principal, por así decirlo. Inicialmente ella se asustó mucho porque ella antes tenía una creencia muy cristiana. Pues claro, esto para los cristianos es súper fuerte. Yo creo que para todo el mundo. Sí, o sea, sea cristiano, sea católico, sí, sea evangélico, pero pues, sea el que sea. O sea, yo digo, yo a veces siento cosas, pero pues yo no sé cómo, digamos, explotar ese tema. Y cuando yo hablo de todo esto, la gente como que se choquea mucho. Totalmente. Sea el cristiano, sea el que sea. Y uno dice, bueno, a mí me gustan mucho los cuarzos, pero cuando me dijeron, no, es que esos cuarzos, no sé qué, yo, uy, acá no puedo traer cuarzos. Sí, o sea, uno queda como, la gente se choquea mucho por todo. Pues es lo que te estaba diciendo ahorita, ¿no? O sea, tú te tomas un vaso de agua, te hace bien, te tomas 20 litros de agua, te mueres. Sí. Punto.
Nada es bueno ni malo, como te decía al inicio. Okay, nada sí. es bueno ni malo, nada. Entonces mi mamá se asustó un huevo y me decía como, papi, eso es del demonio. Y yo como, no sé, tal vez sí, tal vez no, no sé. Okay. Pero llegó un punto que cuando Dios empezó a hacer como ese proceso conmigo de sanación, porque pues obviamente pasaron muchas cosas en las que yo me fui sanando poco a poco, y mi mamá empezó a ver que realmente me hacía bien todo lo que estaba pasando y hacía bien a la relación que yo tenía con ella, porque pues digamos que como nos separamos cuando yo tenía 14 años y hubo mucha pelea, mucha discusión. Y pues que ya venía de todo ese mundo de pelea, entonces era pelea tras pelea, o sea, yo soy de las que digo, si yo me siento mal, todo me va a salir mal, todo empieza a jalar a lo malo. Cuando uno tiene la vibra o la energía alta o la lucecita, como lo que quieran creer, empieza a traer cosas buenas. Total. En otro capítulo les enseño cómo hacer eso. Sí. Entonces, cuando mi mamá empezó a ver que realmente estaba pasando cosas bonitas y cosas buenas para nosotros, fue donde ella me dijo como, bueno, al parecer sí es de Dios esto. Y empezó a decirle que a la mamá, que a la tía, que al primo, Jesús, que a empezó la prima. todo el mundo. Claro, entonces literalmente semana tras semana me llegaba, papi, le traje una amiga del trabajo, le traje al tío, le traje a la tía, le traje al primo. Y yo fui como bueno, o sea que hasta un punto me tocó decirle como hey, güey, hey, tacho, esto necesito cansa. Respirar, sí, claro. Pero digamos que me sirvió bastante porque todas las personas que me llegaban, digamos que pues, yo activaba los dones, cierro mis ojitos y empiezo a llegar la información. Entonces yo le decía a las personas, o sea, las personas llegaban a mí y no sabían ni siquiera para qué. O sea, mi mamá simplemente, yo no sé qué les decía. El hecho es que las personas llegaban y me decían, hola, ¿qué tiene Dios para decirme? Y yo era como, no sé, pero siéntate y miramos en qué te puedo ayudar. Entonces las personas empezaron a sentar y pues simplemente, o sea, yo les decía, pero bueno, ¿quieres preguntarme algo? Y me decían, no sé, me duele la espalda. Y yo fui como, ok. Entonces yo empezaba a bajar la información y cuando empezaba a bajar la información yo le decía, ok, mira, el dolor de tu espalda es por esto y esto, porque cuando tú tenías tantos años pasó esto y esto. Y digamos que al momento de encontrar la emoción que hay detrás de los dolores, tanto físicos, enfermedades, lo que sea, que eso se llama biodescodificación, fue donde yo empecé como a encontrar que realmente cuando se sana esa emoción, es verdad que se sana la enfermedad o se sana el dolor. Entonces yo sanaba la emoción de las personas, llorábamos toda la vaina y bueno, como todo el proceso que yo hago. Y la persona una semana o semanas después le contaba a mi mamá que se sentía excelente, que ya no le dolía. Y mi mamá después me decía a mí, papi, esta persona se sanó. O sea, literalmente no le duele nada. Mejor dicho, usted es el nuevo Jesús. Yo le decía, no, tampoco, tranquila, porque realmente no me siento así para nada. Y después ya cuando empezó como a regarse la bolita, pues empezó a llegar más gente. Yo, cero redes sociales. Okay. Yo empecé a abrir redes sociales hace mes y medio, 2 meses, de hecho. O sea, yo siempre fui súper desconectado de redes sociales. Hubo un tiempo que, claro, las tuve. Facebook sí lo he tenido toda la vida, pero nunca moví esa vaina. Pero llegó un punto que yo cogí a mis amigos y les dije como, oiga, me pasó esto. Y mis amigos que también están en todo el mundo de la conciencia y la espiritualidad me dijeron, bueno, buenísimo, pues venga, pruebe con nosotros a ver qué. Y ellos también me ayudaron un montón en todo el proceso. Hasta que llegó un punto que a mí literalmente Dios me dijo, porque pues yo cuando cierro mis ojitos y me llega la información, en uno de esos mensajes me decía, póngase a enseñar. Y yo fui como... Dios te dijo, póngase a enseñar. Enseñé. Y yo fui, ¿qué enseño? Sí, eso te iba a decir, pero ¿enseñas qué? Y yo le dije, ¿qué enseño? O sea, ¿qué? Y él me decía, enseñe, simplemente enseñe. Y yo, ¿pero qué? Sí, o sea, dígame qué. Entonces... yo lo que hice fue crear un grupo con personas cercanas a mí, eran 10 en total, y les dije, oigan, voy a enseñarles algo, no sé qué, pero confíen en mí, voy a enseñarles algo. Y ellos desde el apoyo me dijeron como, está bien, hágale. Y yo les empecé a enseñar, y en la primera clase, te lo juro, yo preparé como algunas cosas de conceptos de cábala que yo tenía, pero cuando ellos empezaban a hacerme preguntas de lo que yo les estaba enseñando, mira, la información empezó a bajar. Dios. Impresionante. Y yo les daba la información, salía súper bien. Y cuando yo salía de la sesión, yo era como, o me estoy inventando las vainas, o realmente Dios está hablando por medio de mí.
Y yo iba y en toda la información de las cosas que yo estudio empezaba a verificar las cosas que yo les decía en la clase y veía que en la teoría decía exactamente lo mismo que yo decía. Y yo era como, ok, algo está pasando. Y en ese punto empezó a pasar algo en mí, y es que yo empecé a leer libros, muchos libros, empecé a llenar mi información, porque yo dije, bueno, si voy a enseñar, tengo que llenar mi información. Entonces, psicología, cábala, desarrollo personal, conciencia, o sea, te lo juro que de todo. Y yo leo un libro y a mí la información se me queda, a mí no se me olvida. Obviamente no me acuerdo letra por letra, pero digamos que yo te leo un concepto y el concepto lo logro descifrar y bajar de una forma muy entendible para la persona. Entonces, pues, digamos que estos 3 años en los que he estado en todo esto, o sea, lo que aquí es información. Gracias, Dios, por eso. O sea, total. Y me dedico a enseñarlo para que las personas básicamente encuentren su propio camino, así como yo encontré el mío. Y digamos que un amigo una vez me dijo, weón, es que para usted es fácil porque Dios le habla. Y yo le dije, no, o sea, yo soy humano, también la cago, tengo mis errores, yo no todo el tiempo estoy como, hola Dios, ¿cómo vas? O sea, no, y de hecho la gente me pregunta, ¿cómo se escucha a Dios? Sí, o sea, ¿Cómo sabes que es Dios? O sea, sí. Bueno, y tú te sientas y hablas con él y sientes que te responde. Genial. Sí y no, o sea, no es tan así como la gente piensa de que escucho una voz ahí como... O es esto. Como lo que uno dice conciencia. Es que es full conciencia. ¿Qué pasa? Esa comunicación con Dios, como para quitar el mito de habla con Dios, o sea, realmente esta comunicación con Dios lo que hace es que en ti se abre una apertura de conciencia, y donde tú veías una posibilidad, ahora ves 10. Y de esas 10 posibilidades tú puedes ver cuál es la mejor posibilidad para ti. Y entonces a mí toda la información me llega a tras visiones, y esas mismas visiones a mí me van guiando con mi misma palabra hacia donde tengo que ir. Pero entonces, ¿cómo sé que yo es de la divinidad o la creación o Dios o bueno, lo que quiera creer la gente, el universo, la vida, lo que quiera creer la gente? Porque esa decisión que generalmente se toma con todo lo que yo veo y escucho que llega, sale bien. O sea, siempre sale bien. O sea, te juro, y no es por mentir, y digamos que, pues tú que ya conoces a algunas personas que me conocen a mí desde hace mucho tiempo, o sea, te juro que yo llevo 2 años donde no he tomado una mala decisión. Genial. No la he tomado. O sea, Dios caminó tu vida y empezó a hacer así, derechito. Te lo juro, es que es increíble. Genial. Es increíble porque me muestra todas las posibilidades y literalmente me dice, mira, si te vas por acá va a pasar esto, esto y esto. Si te vas por acá pasa esto, esto y esto. Y esa es la misma forma como yo guío a todas las personas que hacen proceso conmigo. Okay. Ellos me dicen, mira, José, estoy en esta situación. Yo les digo, ok, ven y miramos, y veo todas las opciones y le digo a la persona, mira, si te vas por este lado te va a pasar esto, esto y esto y esto. Pero si te vas por este te va a pasar esto, esto y esto y esto. Okay. La gente cuando hace caso les va bien, y cuando no llegan con el rabito entre las piernas y me dicen, José, tenías razón. Y yo soy como... O sea, digamos, cuando yo te hablé y te conté todo este proyecto, tú ahí viste, sentiste o... ¿Qué viste o qué sentiste? Lo que yo te estaba diciendo antes de que iniciáramos como a grabar, debido a este propósito que yo tengo ahorita de literalmente servirle a las personas y darles una guía, darles una luz, que de hecho la persona que nos ayudó aquí con la grabación con Cubito fue así. Cubito. Se llama David, lo que pasa es que le digo Cubito, pero bueno, David, llamémoslo Dave. Entonces con Dave fue así igualito, o sea, Dave siempre le ha gustado el tema de la música, teatro, producción, o sea, como todo este tema, pero literalmente ahorita bajo la misma conciencia que él ha tenido del trabajo que ha hecho y con la guía que pues Dios le ha dado por medio de mí, pues es donde él está haciendo las cosas y ha hecho las cosas, y así con todas las personas que ha hecho proceso. Entonces cuando tú me dijiste lo del tema del podcast, yo fui como, o sea, literalmente ahí me llega el mensaje, digo, yo fui como, ok, tal. Está bien. Está bien. Ah, ¿sí? Okay. No, cuando a mí me dicen no, o sea, lo que te estaba diciendo antes de grabar, yo le digo a la persona no. Punto. Y te apartas. Porque sé que dentro del corazón de la persona no hay buenas intenciones. Y cuando una persona realmente hay egoísmo y hay malas intenciones detrás, yo soy como... Ok, y lo que decías ahorita que ves la lucecita, esas lucecitas,
cada uno tiene una lucecita diferente. Sí. ¿Qué lucecita identifica? Por ejemplo, la mía. Cada persona tiene una aura completamente diferente. Digamos que el color depende depende del aura que se vea, porque hay dos tipos de aura. Sí, que es como tal el aura que el cuerpo está emanando constantemente, depende de la emoción que tenga la persona internamente, y el aura del cuerpo astral o el cuerpo espiritual o del super yo, digamos que hay muchos nombres, depende de la persona como lo quiera llamar, del alma, ¿sí? No sé, como quieran llamarlo. Entonces, el aura del cuerpo físico básicamente lo que está mostrando es la emoción que la persona tiene, que en el caso tuyo es de color naranja. ¿Y ese color naranja significa? No es malo ni bueno, ningún color es malo ni bueno, ¿sí? Pero el color naranja generalmente se activa mucho en las personas cuando hay mucho miedo. Y hay mucho miedo y supongamos que por eso, que bueno, pues tú y yo no, es como la segunda vez que nos vemos, sí. ¿cierto? Supongo que... Hemos hablado como 5, pero es la segunda que nos vemos. Sí. Supongo que en tu vida generalmente has tenido mucho miedo por las relaciones y también supongo relaciones de pareja, ¿no? Así que no te ha ido muy bien por ese lado y pues que claramente eso también lleva a que has tenido una mala relación con tu papá, ¿sí? Entonces, digamos que esa aura naranja básicamente es lo que está mostrando en mí, porque la aura naranja está relacionado con el chakra sacro, que queda aquí y es el de la sexualidad. Y cuando ese chakra está afectado, esa aura del cuerpo, no hablo del aura del alma, del cuerpo, generalmente empieza a emanar una emoción de miedo, ¿sí? Okay. En tu caso. Entonces asumo que te da mucho miedo enamorarte también. No, pues... que les dijera yo a todos, o sea, sí, total, digamos que a raíz de la depresión que me dio hace poco, venía con una relación y me fui de cabeza porque yo decía, no me voy a ir de mi casa antes de pronto, no sé, casarme, tener algo estable, no sé. Y por este hombre dije, camine. Yo decía, nunca voy a dejar sola a mi mamá porque es mi mamá, o sea, mi mamá está sola, yo vivo con mi mamá. Pero ese hombre como que me cambió como el rumbo de decir, bueno, me fui de cabeza, yo siempre he trabajado, yo siempre me conseguí mis cosas y un día me dijo como, ven y si renuncias y haces algo en la casa. Y yo decía, ok, puedo estar con mis hijas, él me apoya económicamente. Pero nada se daba, te juro, nada se daba y empezamos a choquear y peleábamos y pum, todo explotó, yo me empecé a sentir mal, todo este tema. Un día explotó, peleamos tan fuerte que yo dije, no doy más, me quiero morir. Nadie sabe, mi mamá es la única que sabe, pero creo que mi familia se va a dar cuenta después de esto. Pero dije no más y me tomé una cantidad de pastas, pero pues no fue como, no sé si no fue suficiente, no sé. El caso es que no era. El caso es que eran entre acetaminofén, yo tengo un tema en el ojo, y era ciclovir, unas pastas que tomo para el asma y de todo, pero nada funcionó. Y yo decía, y relaciones atrás era el engaño, una vez escuché un señor donde decía pues esto de las conferencias y esto, que después de la pandemia esto hizo un boom, y él era de México y él decía, tú estás buscando lo que tu papá te lastimó, tienes el vacío de tu papá. Y yo decía, obvio, claro, mi papá siempre fue una persona que me consintió, por decirlo de alguna manera, pero no estuvo ahí. Yo siempre, desde los 5 años, sufro de asma. Entonces cuando tenía 5 años, de 5 años a 15, eso fue un tema terrible, donde me la pasaba más en la clínica que en la casa. Pero tú crees, yo decía, mi papá nunca ha ido, nunca estuvo. Y yo, venga, o sea, y mi mamá era la que estaba. Entonces yo decía, ahí hubo pues una herida donde pues no, mi papá pudo estar. Y aparte tomaba, aparte le pegaba a mi mamá en su momento. Y quien empezó a ir como las riendas, y es muy raro, es mi hermano. Okay. Si yo quería pedir un permiso a mis 15 años para ir a fiestas, mi papá me decía, vaya y dígale a su hermano. Venga, pero usted es el papá. Total. O sea, no había papá. Y entonces mi hermano me decía, no, usted no va. Entonces mi hermano es mi papá, pero pues yo sé que mi hermano no, o sea, no. Y mi papá estaba, pero no estaba. Okay. Entonces ahí yo digo, sí. Y por más que quisiera no hacer como que mi pareja cubriera esa parte, entonces pues digamos que no podía, o sea, no podía decir que como mi pareja no va a hacer lo que mi papá me lastimó. Entonces,
sea, no sabía cómo. Y todo empezó a choquear. Y hoy en día, digo, me da miedo meterme con alguien y otra vez. Obvio. O sea, sí, pues, bueno, digamos que ya no da tiempo para profundizar en el tema, entonces después lo hacemos. Pero claro, o sea, digamos que todos esos miedos que están muy inconscientes todavía, que claro, veo que has hecho conciencia de algunos, pero pues hay muchas cosas que todas están en la programación inconsciente y subconsciente tuyo y pues de las personas, y pues todo es un proceso, porque en el universo rigen solamente dos emociones, realmente la rabia, la tristeza, la culpa, o sea, todo eso no existe, solamente existen dos emociones, que es el amor y el miedo. O sea, si tú tienes rabia y tú profundizas en la rabia es porque tienes miedo de algo. Si tienes tristeza, tienes miedo de algo. O sea, todas las emociones negativas es porque hay un miedo de perder algo, de hacer algo, de mostrarte, de contarte, o sea, de no ser aceptada. Es que miedos por todos lados. Exacto, o sea, realmente la única emoción que existe es el miedo y el amor. No más. Entonces, básicamente la gente lo que tiene que combatir es ese miedo desde el amor, porque es el contrario y es la única que existe. Y pues literalmente mi papá fue un personaje, como les estaba diciendo, pero yo aprendí a amar a ese hombre increíblemente. Necesito amarte, papá, más. Literal, o sea, es la forma de uno sanar con el amor. Ok, y bueno, y decías que tú activas tus chakras, bueno, no sé, activas algo y empiezas, me gustaría hacer algo así como para que nos vieran todos y... Dale. ¿Qué quieres hacer aquí? No, como que actives y me digas, quiero que me digas cualquier cosa, estoy como los que llegaron a tu vida, tu mamá los trajo y no sé, dime algo. Cuando yo decía, bueno, quiero hacer algo así, pero ¿qué le pregunto? No sé, dime cualquier cosa, pero dime algo, o sea, bótala así sin nada. Ok, bueno, pues con lo que estábamos hablando también, eso mismo te iba a decir, digamos que el miedo sí es una emoción que está muy presente en ti, en todo, en absolutamente todo. Entonces, claramente con lo que estoy viendo acá arriba, eres una persona que te cuesta mucho saber hacia dónde y cómo y por qué y para qué al momento de tomar una decisión. O sea, realmente te cuesta tomar una decisión, y la única forma de que tú tomes una decisión es porque ya te está doliendo mucho, ¿sí? Porque hay un dolor muy grande, porque te cansaste, porque ya no das más, y es la única forma de que realmente tú digas hago o no hago, o que literalmente tomas una decisión. Bueno, digamos que ahí me sesgaste un poco por lo que me estabas diciendo ahorita, porque claramente esa fuerza al momento de tomar una decisión claramente viene de parte del papá, porque el papá representa la fuerza, y cuando papá no está presente, o hace un mal en el rol que tiene que cumplir, generalmente la persona carece de fuerza. Entonces digamos que es algo que te ha pasado a ti, y que por el momento te lo dejo así. Hasta ahí. Bueno, otra pregunta. Dale, la última. Tengo, digamos, tú hablabas de los dolores y quiero que me hables de mis dolores. O sea, mi dolor, me duele este ojito, me lo operaron, me hicieron un trasplante de córneas y pues mis pulmones. Eso. Asma, por lo que escuché ahorita. Uno siempre tiene que asociar la parte del cuerpo con la función del cuerpo para saber qué es lo que pasa. ¿Para qué sirven los ojos? Para ver, ¿cierto? Entonces claramente hay algo que no ves, ¿sí? ¿Y qué pasa? El cuerpo se divide en dos energías, masculina y femenina, o proactiva, reactiva, o positiva, negativa, como lo quiera llamar la gente, yin, yang, como lo quiera llamar la gente. Y la parte derecha es la energía masculina, que precisamente, hablándolo ahorita, la energía masculina es la de la acción, es la que hace. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas acciones que tú no has visto, no has hecho, te has negado a ver tanto de ti como de otras personas, y eso poco a poco desde hace muchos años, porque si ya te tuvieron que hacer cirugía, esto viene de hace muchos años, no de hace un mes, y pues claramente el ojo se ha venido afectando, ¿sí? Y si yo veo todo eso, lo que tengo que ver, y todo se puede sanar. ¿Se sana? Todo se puede sanar, absolutamente todo. Y la respiración. La ciencia, hay cosas que no ha descubierto cómo sanar, pero se puede. Todo se sana, todo. Yo digo, Dios todo lo puede. O sea. Todo se sana. Jesús caminó sobre el agua y sanaba todo. Resucitó y todo. Por eso hay vidas pasadas, porque Jesús resucitó. Eso después lo hablamos. Y lo del asma. Y lo de los pulmones se te activó a los 5 años, me dijiste, ¿cierto? Viene de vida pasada.
Eso O viene sea, de vida tengo pasada. que saber. Tienes que saber qué fue lo que pasó en vida pasada. Sin embargo, en este año se te manifestó algo que te quitó el aire. Porque el asma se te va al aire, ¿cierto? Entonces, algo cuando tú tenías 5 años, de pronto alguna discusión con papá, con mamá o en el contexto en el que estabas, fue un choque fuerte emocionalmente para ti que se te fue el aire. Y me dio el asma. Y te dio el asma. Porque Estaba es emocional. durmiendo. Porque es emocional. ¿Estabas durmiendo? Estaba durmiendo. Con más razones de vidas pasadas, porque cuando uno duerme es que uno recuerda vidas pasadas. Sí, lo que pasa es que, bueno, te cuento más o menos rapidito. Vivíamos en un segundo piso. En un primer piso, los abuelitos que vivían en el segundo dejaron la llave del lavadero abierta. Se regó toda esa agua y todo eso cayó al primer piso. Se nos inundó el apartamento, terrible. El agua cayó, bueno, medio bronquitis, neumonía, no sé. Y de ahí se desató el asma. Ah, ok. Toca ver qué pasó en vida pasada, porque es que siempre, y eso para que lo tenga en cuenta la gente, de los que crean en esto, los que no, pues Frescos. no pasa nada. Denle Sigan su vida. hágale. Sí, sigan su vida. Pero para los que creen en todo esto, siempre que una enfermedad se te activa antes de los 10 años, es de vida pasada. Siempre. Vamos a averiguarlo después. Siempre. Entonces después lo averiguamos. Listo. Bueno, mi gente, esto fue por el día de hoy. Muchas gracias para los que vieron, para los que quieren saber, comenten, escriban. Bueno, después les dejaré mis redes sociales. Vamos a tener más sesiones con José. Vamos a aprender mucho más de todo este tema de cómo aprender a sanar, de cómo evitar que nos dé depresión, ansiedad, miedos, bueno, todo esto. Entonces, gente, gracias y... Si quieres, pues ahí la gente que comente las preguntas que tienen para poderlos apoyar con esas preguntas. En la siguiente sesión Sí, la hacemos. Ahí las podemos apoyar con esas preguntas. Listo, mi gente, ya saben, pregunten cualquier cosa, duda, inquietud, ahí estamos y para la próxima. Listo, chao a todos, muchas gracias. Chao. Si este capítulo te gustó y te sentiste identificado, sígueme en todas mis redes sociales como Vive y Ama tu Vida. Tenemos invitados maravillosos donde nos enseñarán en cómo pasar de una situación muy difícil a vivir en plenitud. Gracias, los amo un montón. Bendiciones.